Consecuencia de un acelerado crecimiento urbanístico y arquitectónico durante toda la mitad del siglo XX, Barranquilla sufrió durante este periodo grandes problemáticas en infraestructuras viales, de sistemas de transporte, de sistemas de servicios públicos, lo cual conllevó a un colapso paulatino de muchos de estos componentes de la capital del departamento del Atlántico, periodo que muchos conocerían como la gran crisis de finales del siglo XX. Junto a Jorge Villalón Donoso conoceremos hoy acerca de las consecuencias de este periodo en la historia de la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos a la Cátedra de Historia del Departamento del Atlántico, Cátedra Atlántico en la Memoria. Un cordial saludo de parte de la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta y de mi parte, Jorge Villalón, historiador, docente vinculado a la Universidad del Norte y también a esta institución maravillosa que se llama Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, en el corazón de la vieja Barranquilla, ¿no? Muy cercana al río, a los caños. Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, y estamos haciendo estas conferencias sobre diversos aspectos de la historia del Departamento del Atlántico y de su capital, Barranquilla. El tema de esta oportunidad es un tema, difícil de enfrentar, porque es muy cercano a la época que estamos viviendo. Estamos en el 2021. Estamos en el mes de diciembre del 2021 y estamos viendo a la ciudad en los últimos años. En otras conferencias hemos mostrado cómo Barranquilla se logró conectar a los negocios internacionales, al sistema económico mundial. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, Barranquilla fue la ciudad de Colombia con más relaciones con los demás países de la época. Y por eso recibió un nombre muy pretencioso, ¿no? Pero al mismo tiempo merecido. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, dijo un presidente antioqueño en 1946, cuando fue elegido presidente de Colombia. Antes había dicho otro presidente, por aquí mismo inaugurando este edificio de la aduana de Barranquilla, Barranquilla, pórtico dorado de la República. Efectivamente, hasta 1960, años más, años menos, ya Barranquilla, sin lugar a dudas, fue una de las ciudades más interesantes de Sudamérica y, por supuesto, de Colombia. Bogotá, la capital, todo lo que quedó de España, ¿no? Con su inmenso poder, ubicado en una zona de las más fértiles para sembrar comida que existen en el mundo, que es la meseta cundiboyacense. Y los antioqueños, ¿no? Con sus valles, con sus montañas, su café. Y los santanderes, ni hablar, con una riqueza todavía por explotar. Y el viejo Cauca, ¿no? Con sus grandes territorios, ¿no? Pues quedaba la región Caribe, que los españoles no prefirieron. Menos estos lugares como el Atlántico, Barranquilla, donde los indios eran muy rebeldes. En cambio, encontraron en Cundinamarca un lugar casi parecido, porque en Cundinamarca había una especie como de reyes, príncipes y autoridades, los Zipe y los Zape, etc. Entonces, Barranquilla, de pronto en el siglo XIX, le apuntó bien, tuvo buenos dirigentes, se le dieron las cosas, pero esas cosas que se le dieron desaparecieron. Y la ciudad
ya digo yo, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 50 todavía la ciudad vivía de sus glorias. Pero de los años 60 en adelante, la ciudad se complicó bastante. Y yo creo que sigue complicada con algunos procesos que se han hecho, pero que no han sido, para mí personalmente, comparables a lo que ocurrió en el siglo anterior. Barranquilla perdió mucho. Lo primero que perdió fue su condición de ser el único puerto exportador de Colombia. Los dirigentes colombianos, Bogotá, Medellín, Cali, ya, también Tolima, ¿no? Ellos decidieron crear un nuevo puerto en Buenaventura, aprovechando la posibilidad de que se podía comunicar desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico pasando por el Mar Caribe. Y eso fue lo que hicieron. Entonces Buenaventura estaba allí esperando. Cuando finalmente terminó la Primera Guerra Mundial, 1919, se hizo el Tratado de Versalles, y en 1920 ya los antioqueños y los caleños ya tenían un sistema ferroviario y de carretera para convertir a Buenaventura en el puerto más importante de Colombia desde el punto de vista de carga movilizada. En el año de 1940 ya Barranquilla comenzó el declive portuario. Los economistas, como el distinguido economista Adolfo Meisel Roca, ¿no?, y otros más, actualmente rector de la Universidad del Norte, él escribió un texto el año 87, ¿no?, que se llama sobre el tema de la economía, ¿no? Varios textos. Él tiene toda su obra está dedicada a ese acontecimiento histórico. ¿Sí? ¿Por qué Barranquilla, por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla? Publicado en agosto de 1988 en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Antioquia. Lecturas de economía. Entonces, allí se comenzó a hablar ya del tema de manera, por decirlo, académica, ¿no? Para finalmente, con otros textos más, de muchos otros autores, se logra establecer el proceso histórico. Barranquilla perdió su liderazgo portuario frente a Buenaventura por una decisión del interior del país. Y de pronto Barranquilla se incomunicó. Se empezó a morir el río, ya los vapores no venían. ¿Por qué? Venían cargados de café. Y ustedes saben que los puertos, como las puertas, son para salir y son para entrar. Y Barranquilla sintió esa amenaza. La respuesta de Barranquilla es una respuesta un poco polémica. De los principales pensadores que yo he conocido, vivos, que ya algunos están muertos, y de los que están vivos, una gran parte piensa que la respuesta de Barranquilla fue un error, y otros piensan que fue un acierto. ¿Cuál fue la respuesta de Barranquilla? Abandonar Puerto Colombia, abandonar el ferrocarril de Bolívar, que comunicaba el puerto fluvial de Barranquilla con Puerto Colombia y con el mundo, y construir un puerto a orillas del río Magdalena por medio de la construcción de los tajamares que permitieran que los barcos entraran al puerto a los pies de la ciudad de Barranquilla. Eso se inauguró el 22 de diciembre de 1936, siendo gobernante Alfonso López Pumarejo, ¿sí? Y como vicepresidente de la época, que se llamaba designado, también otro personaje muy importante, ya Pumarejo, ya, que es el abuelo del actual alcalde en el 2022. Entonces se decidieron hacer eso y construyeron esa obra, y con mucho jolgorio. Finalmente esa gran inversión nunca ha funcionado por largo tiempo bien. Al principio, en los años 40, todavía no se notaba. En los años 50 hubo un repunte, porque surgió Europa y sobre todo Alemania, y se restauró el movimiento portuario de todo el mundo. Y Barranquilla vivió un momento maravilloso en los años 50, pero finalmente
el puerto dejó de ser importante para la economía colombiana. Y a fines del siglo XX, entonces, la ciudad de Barranquilla se convirtió solo en eso. Una ciudad que se dedicaba a recordar la época dorada de Barranquilla que ya había pasado. Entonces, decayó también la industria, como lo registran los economistas del Banco de la República, Jaime Bonet, por ejemplo, y otros autores, ¿no? También profesores de la Universidad del Atlántico, que han escrito sobre eso, como Milton Zambrano Moreno, por ejemplo, Milton Zambrano, que escribe sobre esos temas. Es un tema muy recurrente, el tema que más he estudiado, el auge y la decadencia de la economía industrial de Barranquilla. Eso ocasionó, a partir de los años 60, una serie de cambios en la ciudad, yo diría negativos, ¿ya? La Universidad del Atlántico fue fundada en el momento en que la industria comenzó a decaer, la Universidad del Atlántico, en 1946. La ciudad recibió en los años 60 una gran cantidad de inmigrantes del sur del Atlántico, del sur de Bolívar y del sur de Santa Marta, del Magdalena. Campesinos pobres que no encontraron mejor vida, se sintieron atraídos por Barranquilla, así como por Bogotá y Cali y Medellín, y Barranquilla se convirtió en una ciudad llena de tugurios. Años 60, años 70, la mitad de la ciudad eran tugurios, sin agua, alcantarillado, aseo y sin trabajo, porque la industria definitivamente decayó. Y la vida comercial también, porque ya la vida portuaria rebajó totalmente. Creo que el año pasado registra el Ministerio de Comunicaciones, de Obras Públicas, ¿no?, de que Barranquilla debe estar moviendo el 5% de toda la carga que mueve el país. Es un tema muy difícil, es un tema muy complejo que la ciudad ha venido enfrentando desde hace un medio siglo. Entonces, los tugurios trajeron cambios en la política, corrupción política, y la ciudad en los años 80, que cuando yo llegué, el 84, lo digo pues como historiador y también como habitante. Yo llegué acá sabiendo la situación que estaba en la ciudad. Yo vine por primera vez en el 89. Y cuando yo llegué, con mis 3 hijos, mi esposa barranquillera, agua había a veces, la basura no la sacaban nunca, no había teléfono, no habían taxis. Pero era una Barranquilla que yo añoro. Para mí era más amable que la Barranquilla del siglo XXI. En los años 90, pues se intenta superar esa crisis bajo la alcaldía de un gobernante, de un sacerdote que se llama Bernardo Hoyos Montoya. Durante su administración, y con ayuda del Banco Mundial y las políticas neoliberales que estaban de moda en ese tiempo, ya no, la ciudad logró, durante esas alcaldías de Hoyos, logró darle a la ciudad, con préstamos del Banco Mundial, por supuesto, logró darle a la ciudad agua potable, alcantarillado, aseo y algunos avances también con la privatización de las empresas de energía eléctrica. Y hubo renacer comercial, etc. Y estamos en eso todavía, ya no es historia, es presente. La ciudad en este momento se esmera en salir adelante, después de haber abandonado, después de que el país, diría yo, con todo respeto, es decir, el triángulo de oro, como dicen los economistas, ¿no?, de Bogotá, Medellín y Cali, de alguna manera Barranquilla fue abandonada, digamos, y quedamos por fuera del circuito comercial y también industrial. ¿Qué le espera el siglo XXI? Eso será para otra charla distinta. Mi nombre es Jorge Villalón, historiador vinculado a la Universidad del Norte y a esta maravillosa institución que se llama la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta.